La denominación a mí no me salvó. Tal vez los usó para capturarme y traerme, pero quien realmente me capturó y me atrajo y me hizo ser de él fue Cristo. Y yo a quien debo seguir es a Cristo, no a la denominación. Entonces mucha gente entra en conflicto porque dice, es que a mí así me lo enseñaron. Sí, pero pues es que esas enseñanzas ya es del caldo, o sea, ya es de los dinosaurios. O sea, si cada día Dios trae cosas nuevas, imagínate, ¿cuándo te enseñaron eso? Ahorita ya hay una nueva enseñanza, una nueva iluminación de las cosas de Dios. No son cosas que Dios está trayendo a revelación, porque Él no va a hacer algo si no se lo descubre a la iglesia. Si hay alguien donde Satanás está atento es en nosotros, porque nosotros le estamos revelando a Él, porque Él no sabe nada. Él no tiene la revelación de Dios, no tiene la iluminación de Dios. Nosotros sí. Entonces, conforme pasan los acontecimientos, el Espíritu Santo nos previene. ¿Qué creen que el Espíritu Santo esté diciendo en este tiempo a la iglesia, hermanos? Cuando se oye que Cristo viene, ¿qué cree que le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? Preparados, orando, pues compartiendo las buenas nuevas con los demás. Pero personalmente, ¿qué cree que le diga a usted? Personalmente tengo que estar pues bien delante de Él, ¿no? Tener una relación buena con Él. ¿Y cómo está usted bien en una relación con Él? Eso en una palabra, hermano. Santo, ser santo, santidad. Porque sin santidad. Entonces, ¿qué creen que el Espíritu Santo le dice a una persona en este tiempo cuando Cristo viene? Sean santos. Sean santos. ¿Dónde? Pedro lo revela. En su manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. En vuestra manera de vivir. Pero no en la manera de vivir en la falsa piedad que la religión falsa enseña. Que dice que tú a través de las obras. Porque mire, hermano, yo estoy de acuerdo que una persona se le discipline, pero no en la forma que se hace en el extremo que nos contaba esa hermana, porque ahí ya es un sometimiento psicológico. Digo, y eso aunque yo no lo quiera, lo sé porque en mi carrera me lo enseñaron. Primero en la carrera nos enseñaron psicología del paciente y después en el posgrado de medicina del trabajo pues nos enseñaron psicología del trabajador. Entonces tenemos ese conocimiento, es imposible eludirlo, ¿no? Entonces sabemos cuando alguien nos quiere psicologiar porque pues nosotros lo sabemos. Y entonces la gente lo que está haciendo es solamente un gobierno psicológico sobre la gente y realmente no está dando un buen ejemplo. Entonces tienen a la gente sometida por miedo, no por amor. Y la cuestión es que el miedo no sostiene a nadie. Lo que te sostiene es el amor, porque el amor es Cristo. Él es la roca, Él es quien nos sostiene. Lo que nos debe sostener sobre toda adversidad es el amor de Cristo, hermanos. Más que el temor de... Mire, ¿por qué le tememos a Dios que desate su ira sobre nosotros? Solamente hay una forma, porque estás en pecado. Pero salte del pecado y vas a ver que la ira de Dios, tú no tienes ningún... Es que Dios es un Dios de ira. Ah, sí, pero eso a mí no me toca porque pues yo no estoy bajo la ira. ¿Por qué no estoy bajo la ira? Porque no estoy en pecado. Pero la gente que está bajo pecado siente la ira de Dios, porque la ira de Dios hace que entre el temor de Dios, que es el temor reverente, el que tú entiendas que Dios está viendo y te vuelvas otra vez a Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios no te aparta de Dios, el temor de Dios te hace volver a Dios. ¿Sí, hermano? De hecho, no es, bueno, nos someten y nos sometemos. ¿Sí? Y es por temor. Exacto. Y nos sometemos nosotros sí. Por ignorancia. Porque realmente no lo vemos, ¿no? Lo que decía hace rato de las denominaciones. ¿Sí? Tan solo desde ahí, ¿en qué parte de la Biblia dice que tienes que ser debes tener una denominación?
Exacto. ¿En qué parte te lo dice? Sí, así como Cristo no vino a hacer religiones, pues tampoco vino a poner denominaciones. Entonces yo ahí, hermanos, estoy muy en desacuerdo. Yo respeto los pensamientos de cada quien, hermano, pero yo he entendido claramente, hermano, que a mí la denominación no me salvó, a mí me salvó Cristo. A Él le debo todas las cosas. Si usó una denominación X o Y, bueno, pero yo como gente madura en Cristo es mi responsabilidad crecer más en Cristo, conocer más de Él, acercarme más a Él y desarrollarme más en los propósitos de Dios en mi vida. Su mandamiento más, uno de los más buenos, los más importantes, amados, unos a los otros. Sí. Es que el problema es que tenemos un falso concepto del amor. Te divide. Sí, sí, divide por las discrepancias de las doctrinas de los hombres. Porque realmente, ¿qué dice que el pentecostal y el bautista son hermanos? ¿Qué dice? Pues las doctrinas básicas de la gracia son las que nos unen. ¿Por qué nosotros no podemos decirle a los católicos hermanos? Porque ni parientes somos. Porque ellos no predican lo que nosotros predicamos. Porque ellos no tienen los fundamentos que nosotros tenemos. Entonces, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, nos decimos hermanos, entre otros, porque tenemos 5 fundamentos que nos unen de la doctrina básica de Dios. De las demás doctrinas, que si levantas las manos, que si bailas, que si no bailas, que si brincas, que si no brincas, que... Miren, hermanos, yo esa controversia siempre la acabo diciéndole a la gente, bueno, ¿tú cómo crees que debes de adorar a Dios? Y ya la gente pone su expresión personal. Es más, cada denominación tiene su forma de adoración y de alabanza a Dios, ¿sí o no? Pero ahora, ¿cómo crees que Dios quiere que lo alaben? Bueno, pues hay que ir a los salmos y sacar todos los versículos de los 150 salmos, todos los versículos. Yo ya lo hice, hermano, por eso los digo. Todos los versículos que hablan de cómo Dios quiere que tú le alabes, cómo Dios quiere que su iglesia le alabe. Y lo dice claramente, hermano, con salterio, con danza, con arpa, con gritos de júbilo. Entonces, si yo le llevo un regalo a Dios, que es mi sacrificio vivo, santo, agradable a Él, tengo que hacerlo como Él quiere, no como los demás dicen. Entonces, si a mí una denominación me dice, no, que tú tienes que estar solemne y aquí, y pues no matas una mosca y no te mueves, y... ¿querrá Dios eso, hermano? No, eso es lo que quiere la denominación. Pero tú vienes a la Biblia y entonces empiezas... David danzaba en la presencia de Dios. Ahí está. Entonces no es como nosotros percibimos, es como Él quiere. Pero para eso, hermanos, pues hay que venir a la Biblia, hay que venir a estudiar, hay que venir a aprender, porque eso es lo que nos va a llevar a un conocimiento real, a percibir. Es que, amados hermanos, yo no sé ustedes cómo perciben a Cristo, pero cuando entremos en esa materia de la vida de Jesucristo, yo les aseguro que va a cambiar su percepción de Cristo, así como se lo pusieron en la tele en el mártir del Calvario. Es que esa es la expresión de Cristo que tenemos, es la imagen mexicana de Cristo, es la que tenemos del mártir del Calvario. ¿Ya vieron esa película? Sí. Vuélvanla a ver y escuchen la solemnidad y cómo ahí van todos caminando despacito y Dios y así. Ay, hermano, esa es una forma latinizada occidental de un Cristo, realmente lo que nos presentan, y a veces burda, ¿no? Porque los mexicanos son tremendos. Pero si nosotros, para que nosotros conozcamos cómo era Cristo, hermanos, pues hay que ver cómo son los judíos, cómo ellos perciben la solemnidad, cómo ellos perciben la fiesta. O sea, porque cuando ellos hacen una fiesta, ¿qué creen? Pues es una fiesta. No es... No, es que empiezan, hermano, con esas cosas religiosas.
Y digo, yo personalmente me he abstenido de algunas cosas. Y me abstengo de algunas cosas por convicción personal, porque yo he hecho un voto con Dios. Un voto con Dios. Pero es por el cumplimiento de ese voto, no porque yo no quiero hacer lo que ustedes hacen. No, es que yo, para mí, o sea, yo he decidido, ¿verdad? Solamente alabarlo cuando hay una alabanza hacia Dios. No me paro y danzo y brinco y salto y eso. Pero es una cuestión personal mía, hermano. Si usted no ha hecho un voto así con Dios, pues usted puede hacer lo que usted quiere, o sea, no hay problema. El problema es que nuestra mentalidad, hermanos, lógicamente que ellos cómo alaban a Dios, bajo su cultura, bajo su estilo de música, que no es la misma que la de Rusia, ni la de Italia, ni la de Colombia, ni la de Perú, ni la de México. ¿Y qué es lo único que Dios quiere? Es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces lo primero que tengo que hacer en una celebración, en una fiesta, en todo, es preguntarme, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? Porque si no glorifica a Dios, pues ¿para qué lo hago? Si esto glorifica a Dios, pues lo hago, pero si no glorifica a Dios, pues no lo hago. Pero no tengo ese pensamiento recriminatorio de que hice algo malo, hice algo bueno, porque no estamos por obras, otra vez, hermano, no estamos aquí por obras. Si Dios nos dijera, a ver, ahora va a predicar el que más se portó bien en la semana, ¿sabe quién va a pasar aquí al frente? Nadie. ¿Qué hace que nosotros los predicadores prediquemos? ¿Qué hace que nosotros los maestros enseñemos? La gracia y la misericordia de Dios. Misericordia porque Él nos está concediendo algo de lo cual Él debería de pagarnos de otra forma. O sea, no predicando su palabra ni menos enseñando. Por eso misericordia. Y gracia porque nos está dando un don inmerecido. Yo no merezco estar aquí al frente, pero Él me lo otorga por su gracia, por la fe en Cristo Jesús. Yo obtengo esa gracia. Entonces, ¿por qué disciplina uno, pastor? Pues porque la Biblia enseña que hay que disciplinar a la gente. ¿O no han leído la carta de Pablo, 1 Timoteo 1 y 2? ¿No la han leído? Ahí dice que todo servidor antes de servir tiene que ser puesto a prueba. Debe ser hallado primeramente fiel. ¿Es el mejor? No. ¿Es el que más tiene conocimiento? Pues tal vez no, pero es el único que viene. Pues por su fidelidad le es otorgado, no por su conocimiento. El conocimiento Dios se lo va a dar, la capacidad Dios se la va a dar, porque de Él proceden el conocimiento, la sabiduría y todas las cosas. ¿Por qué Él fue aceptado? Pues por su fidelidad. Entonces a veces cuando estamos seleccionando, vamos a ver el acomodamiento del liderazgo, estamos los pastores y decimos, bueno, en este ministerio, ¿quién fue el más fiel? Ya me preguntaron quién va en el instituto. No, ¿quién fue el más fiel? No, pues tal persona. Pues ahí está. Sigue estudiando, sigue acudiendo. Ese es el premio, hermano, porque Dios no nos da las cosas por nuestras capacidades, Él nos da por nuestra fidelidad. Pero si no venimos, ¿cómo queremos estar nosotros tomando un liderazgo de parte de Dios en una iglesia si el primer principio no lo aplicamos, que es la fidelidad? Por eso yo lo comparo con el matrimonio, ¿no? Imagínense que llega su esposo, hoy no vengo. No, al otro día regresa, está sus trapos allá afuera en la calle. ¿Cómo le llama usted eso? Infidelidad. ¿Por qué? Porque no acudió a su compromiso. ¿Cómo se la vale?
Le dijeron a ella que era una preadúltera. O sea, no adúltera, Digo, oiga, hermano, le voy a preguntar que le diera un pasaje bíblico donde dice, apártate del preadulterio. No, eres adúltero, no lo eres, pero no eres preadúltero o prepecador. ¿No? Es un precasto. Es un precasto. Un precasto. ¿No? Entonces, son cosas, hermano, ven cómo a veces caemos en palabras cristianoides por la ignorancia, ¿no? Por no estudiar las cosas. Entonces, amados hermanos, vamos rápidamente, hermanos, porque vamos a tocar los temas de los pensamientos, ¿verdad? Teológicos. Y tenemos una hora. Y miren, vamos a ver los ejemplos siguientes que revelan las similitudes y los notables contrastes entre el cristianismo y los misterios. Por ejemplo, la muerte de Jesús se presenta en forma uniforme a lo largo del Nuevo Testamento. De hecho, como les dijo el pastor Oscar, por ahí escuché por qué eran evangelios sinópticos y por qué Juan no era un evangelio sinóptico. Una de las características del evangelio de Juan es que él describe la última semana de la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y como él está tratando de hacer demostrar que él es Dios, entonces en su evangelio enfoca todo a hacer precisamente que la gente aprenda que Jesucristo era Dios. Y los evangelios sinópticos, bueno, por eso se llama sinópticos, porque hace una sinopsis, ¿verdad?, de todo lo acontecido. Y lo que hace Lucas es recopilar lo que dijo Marcos, lo que dijo Mateo, más lo que él investigó, porque así dice, estimado Teófilo, viendo que muchos ya han tratado de enseñar acerca de los acontecimientos que fueron muy ciertísimos. A mí me ha gustado en este tiempo, ¿verdad?, después de haber indagado diligentemente acerca del Evangelio, entonces él lo que hizo al decir que otros han tratado, quiere decir que había otros tratados, otros escritos, porque tratado es escrito, y seguramente era el de Marcos y el de Mateo, y entonces él extrae y hace un compendio y organiza, porque Lucas lo que hace es una organización de todos los acontecimientos. En los otros evangelios los van nombrando como que así ellos lo fueron viendo y fue pasando a su forma de ver las cosas, no a su interpretación, a sus experiencias personales de los autores del evangelio. Pero Lucas lo va ordenando así, lo va poniendo en orden de una forma sistematizada todos los acontecimientos, y termina, ¿verdad?, con el libro de los Hechos. Con el libro de los Hechos, donde también él de una forma igual sistematizada va diciendo todos los acontecimientos que se suscitaron después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, esas diferenciaciones nosotros podemos ver claramente. Entonces, Juan, por eso, hermanos, ¿verdad?, no está considerado como un evangelio sinóptico, porque él describe la última semana de Jesucristo, y lo que él pretende ver, más que una historicidad que los otros evangelios nombran, y la obra y cuestión de Jesús, él más se enfoca en hacer ver que Jesucristo es Dios. Ya después, en la primera, segunda y tercera carta, él ataca lo que ahorita nosotros vamos a ver, que es el gnosticismo. Entonces, la muerte de Jesús se presenta en forma uniforme a lo largo del Nuevo Testamento como un acto redentor. Sin embargo, las muertes de los dioses de las religiones de misterio no tenían ese valor redentor. O sea, tú puedes ver cualquier religión y la muerte de sus dioses y no tenían un acto redentor. Murió Buda y les dijo a sus seguidores, busquen la verdad. O sea, tú no la hallaste, pelón. No, pues no. Pues para que todo este tiempo te seguí, para que a la mera una me dijeras, busca la verdad. Oye, 30 años siguiendo al barrigón. Bueno, ni era barrigón, ¿verdad?, porque así lo pintan, pero era blanquito el pelón. Y tanto tiempo siguiéndote para que me salieras con que busque la verdad. Tú sí alcanzaste la iluminación y yo tengo que esforzarme. Oye, obras y más. Por eso hay solamente dos religiones: la religión de las obras y la religión de la gracia.
Y así cualquier religión, ninguna de ellas, la muerte de sus iniciados o de aquellos, Mahoma, su muerte no fue muerte redentora. Murió y se acabó el asunto. Pero Jesucristo, su muerte fue una muerte redentora. Es decir, que a través de Él, de su acto en la cruz, nosotros recibimos redención, que es el perdón, por la fe en Él, el perdón de nuestros pecados. Todo eso lo describe Pablo en Romanos. Por eso, amados hermanos, otra vez regreso el cassette, así como lo hacemos antes con la plumita. Un cristiano que no conoce, no ha estudiado, no ha leído el libro de los Romanos, hermanos, yo dudo mucho que sea cristiano. Porque ahí está de una forma sistematizada todo el Evangelio de Jesucristo. Ahí dice el por qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo, todo. Del capítulo 1 al capítulo 8 nos muestra las principales doctrinas del Evangelio. Del capítulo 9 y 10 nos muestra el propósito de Dios que tiene con los judíos. Del capítulo 11, 12, 13 al 14 nos muestra acerca de la vida cristiana. ¿Cómo debes de vivir la vida cristiana? Entonces, si nunca has estudiado del capítulo 12, 13, 14, entonces tú no sabes cómo vivir la vida cristiana. Dios tiene un plan para el pueblo judío, Dios tiene un plan para los gentiles, ¿verdad? Y Dios tiene un proyecto de vida para todos aquellos que hemos nacido en Cristo, porque después de describir el Evangelio, la caída del ser humano, la degradación humana, qué es el pecado, cómo se obtiene la justificación, la salvación por la gracia, la misericordia, todo eso, hermanos, como Pablo lo va describiendo en la carta a los romanos hasta llegar al propósito que Dios tiene con los judíos y después a describir cómo debe de ser la vida cristiana. Amados hermanos, de verdad estamos perdidos en el universo. Por eso yo insisto, hermanos, que si ustedes quieren empezar a leer la Biblia, bueno, o sea que ya están en el instituto, empiecen, porque cuando entremos en las siguientes lecciones a estudiar la carta a los romanos, a estudiarla, hermanos, de una forma profunda, se van a dar cuenta, hermanos, de cuánto nos hemos perdido, de por qué estamos en tanta ignorancia, por qué estamos nosotros pensando doctrinas equivocadas, por qué nos enseñaron algo que estaba equivocado realmente, y que es nuestra responsabilidad aclarar el pensamiento al respecto. Entonces, si nosotros no entendemos, hermanos, pues vamos a ser engañados. Otra vez caemos en el engaño. Entonces, el evento de la muerte y resurrección de Jesús se refiere a una figura histórica. Los mitos de las muertes, resurrecciones de las deidades, de los misterios, están relacionados con el ciclo de la vegetación. Jesús experimentó una resurrección corporal, sin embargo, los dioses de los misterios volvieron a la vida solo en parte o en otro reino de la historia, según sus mitologías, ¿verdad? Mito, pues algo no comprobable. Acerca de la deidad Atis, en los mitos frigios, hay una restauración a la vida para Atis. Esta restauración, sin embargo, envuelve solo a la preservación de su cuerpo de la corrupción, el crecimiento de su cabello y la habilidad para mover el dedo pequeño. Esto difícilmente es un paralelo con la muerte y resurrección de Cristo. Lo que hace el autor del manual es decirnos que dentro de todos los conocimientos que hay, todas las filosofías, los mitos religiosos de las diferentes religiones, solamente hay una donde se nombra la deidad como Atis, dentro de los mitos frigios, donde se nombra sobre una restauración, pero la restauración se limita al cabello y al movimiento de un dedo gordo. Y la resurrección de Jesucristo es la vida plena en Él, la vida eterna, que parte de un nuevo nacimiento y que nosotros desarrollamos a través de la vida cristiana y que al final somos glorificados
y que somos semejantes a aquel, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Nos dio esa imagen de acuerdo a su semejanza. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia cómo Cristo se aparece a los discípulos ya cuando Él fue glorificado, dice que no lo reconocían. No lo reconocían. ¿Eso qué nos quiere decir primeramente, hermano? Tenía otro cuerpo. Oye, ¿ya te cansaste de tu cuerpo? Hay gente que odia su cuerpo, ¿no? Híjole, ¿cómo no tuve otro cuerpo? Yo como siempre digo, ¿verdad? Que el artista ese tiene mi cuerpo y yo el de él. ¿Verdad? Yo siempre digo, Brad Pitt tiene mi cuerpo y yo el de él. Sí, algún día, hermanos, Dios nos va a quitar este cuerpo. Entonces esto es solamente una envoltura. Tal vez tu envoltura es la de Sabritas, ¿verdad? O de las mantecadas Bimbo. Pero un día, hermanos, tu cuerpo va a ser otro. Y eso que ahorita reniegas, el día de mañana vas a decir, oye, sí, era yo una chulada, la verdad, ¿no? Entonces, por principio de cuentas tenía otro cuerpo. ¿Qué más? Porque no lo reconocían. ¿Qué más? O ahí lo dejamos. Porque, ahora vamos a ver, ¿por qué lo reconocieron? Por su manera de hablar. Por sus palabras. ¿Eso qué significa? Tenía la misma alma. ¿Por qué vas a ser reconocido en el cielo? Porque todos vamos a saber que aunque tienes otro cuerpo, tienes la misma alma, la misma voz. ¿Alguien está aquí? Sí, está aquí. No la vimos, pero la oímos. ¿Por qué vas a ser reconocido? Porque aunque vas a tener otro cuerpo, cuando yo te escuche vas a decir, ay, ¿este era el hermano? No, gracias, Señor, la cambiaste. Entonces, hermanos, de verdad, o sea, nosotros nos limitamos y las mitologías antiguas tenían esos pensamientos. Ahora bien, dentro de esos pensamientos, hermanos, pues estaba el gnosticismo. Es una de las herejías que más se levantaron en el tiempo de Pablo, de Juan, de Santiago. De hecho, muchos de los versículos y de las enseñanzas teológicas, doctrinales, de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, están orientadas a destruir, sobre todo en el libro de Gálatas, el gnosticismo. El gnosticismo se deriva de una palabra griega que se refiere al conocimiento. O sea, un gnóstico es una persona que se cree con mucho conocimiento. Entonces, cuando tú ves, no, este es gnóstico, ¿no? Se cree con mucho conocimiento, pero no un conocimiento científico ni secular, no, sino en el área filosófica. Entonces, su mismo nombre implica que esta religión ofrecía salvación presentando un conocimiento adicional a quienes lo buscaban. Los que seguían el camino gnóstico creían que el problema espiritual principal de la humanidad no era el pecado. Vean, ya desde ahí empezaban mal, ¿no? Es que tu problema no es el pecado. Ah, no, entonces ¿cuál es? Carlos Marx dijo que la diferencia social. Friedrich Nietzsche que el problema era del ambiente en el que nosotros nos desarrollamos desde niños. O sea, en pocas palabras, cuando no hay pecado, no hay responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay pecado, no hay responsabilidad. Si no hay responsabilidad, pues no hay infierno. Y si no hay infierno, pues tampoco hay diablo. Y si no hay diablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, cada quien puede hacer lo que mejor le place. ¿Para qué entonces quiero una religión? ¿Para qué me hago testigo de Jehová? ¿Para qué me hago mormón? ¿Para qué me hago de alguna religión? Si al final no existe eso. Vean lo grave que es, hermano, este pensamiento, el gnosticismo. Y se estaba metiendo desde Pablo. Desde Pablo ese sistema de pensamiento estaba metiendo.
No, tú sigue con tu pecado. Sí, está bien, no te esfuérzate y sé valiente. No, arrepiéntete. O sea, vean la diferencia de fuerza de ser valiente a arrepiéntete. O sea, es mucha la diferencia. Porque en el pecado hay que arrepentirse, no hay que esforzarse y ser valientes, no, hay que arrepentirse. Arrepiéntete. Ya después Dios te da la fortaleza para que salgas adelante, pero primero arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar.